nos sintonizan en nuestro canal de televisión, bienvenidos allá en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo, démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en 1 Samuel capítulo 24, que es lo que nos corresponde hoy, y nuestro tema, viviendo bajo la unción. Vamos a basarnos en 1 Samuel, que es lo que nos corresponde, pero para que usted lo tenga ahí preparado, pero vamos a estar dando la vuelta a la Biblia por muchos otros libros que Dios quiere utilizar para enseñarnos esta mañana. Nuestro tema de hoy entonces, viviendo bajo la unción. Es muy común hoy en día oír a personas hablar de hombres de unción, mujeres de unción. Cuando estamos hablando de unción, simplemente estamos hablando de untar, aplicar ungüento o aceite a alguien o algo con el propósito de consagrarlo al servicio de Dios, o darle una tarea específica para la cual hacer. En la antigüedad, si tú haces el estudio bíblico, te vas a dar cuenta que muchos sacerdotes, muchas personas ungían con ungüento, ungían con aceite a otras personas con el fin de delegarles una tarea, con el fin de comisionarles una misión, con el fin de apartarlos para el servicio de Dios. Recordemos algunos actos de ellos, ahí en Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 5. Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes, el tetriarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. El Espíritu de Dios, ¿qué dice que iba a hacer con Saulo y muchos de ellos? Apartarlos para enviarlos a la misión que él tenía para ellos. Miramos otro caso también de unción, para delegarles una tarea, para delegarles otra misión. Ahí en Segunda de Reyes, miremos en Segunda de Reyes capítulo 9. Segunda de Reyes capítulo 9, versículo 3. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta hecha, huid y no esperes. Y en Segunda de Samuel, miremos ahí enseguida, capítulo 2, versículo 4. Retrocedemos unas cuantas hojas más. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. ¿Qué hicieron en esa ocasión entonces a través de la unción, a través de ungir? Nombrar a David como rey. La unción entonces, ¿para qué es lo que servía? ¿Y qué era la unción? La unción no es más que untar a alguien o algo con aceite para delegarle una misión, para darle un nombramiento o para enviarlo a algo que Dios quiere, para apartarlo para el servicio de Dios. Se nombraba reyes cuando se los ungía, se nombraba personas como Saulo para ir a hacer la obra de Dios, para ir a evangelizar. Un ungido es un apartado de Dios para servir. Jesucristo es un ungido, por lo tanto él fue apartado también para ese tipo de misión. Miremos ahí en Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, 1.
El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Dice que Jesús también fue ungido, pero ¿con qué propósito fue ungido Jesús? Para llevar las buenas nuevas, para ir a predicar el Evangelio, para ir a compartir de esa palabra de Dios. Cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros tomamos la decisión de hacernos cristianos, automáticamente somos ungidos, porque tenemos una misión también que cumplir. Ahí en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la misión que recibe cada uno de nosotros cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo? El ir y hacer discípulos. Por lo tanto, ¿qué es lo que recibimos? Unción, un mandato de parte de Dios. Y eso es lo que se hacía y eso es lo que se sigue haciendo. Hay otros que reciben la unción para un cargo especial, como pastor, como pastora. Si alguien recibe la unción de pastor, hay algo maravilloso, y es que Dios te dice qué hacer, cómo hacerlo, con quién hacerlo y con qué hacerlo. Por lo tanto, cada uno de nosotros, cuando Dios unge a alguien, no tiene que preocuparse por qué hacer o qué recibir. Total, el que da todo eso, ¿quién es? Porque cuando Dios unge a alguien como pastor, unge a alguien como un ministro de Dios, le está encomendando su obra. Por lo tanto, Él se encarga de nosotros. Cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón y decides servirle, Él te está ungiendo para una misión. Por lo tanto, los recursos, los medios que tú vas a utilizar para discipular, para evangelizar, para hacer la obra de Dios, ¿a cargo de quién corre? De Dios. De Dios. Él te eligió. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de servirle a Dios porque decimos, Señor, es que cómo hago para servirte si yo no tengo con qué? Pero no nos acordamos que la obra no es nuestra, la obra es de ¿quién? De Dios. Por lo tanto, lo único que tú y yo necesitamos es dejar que Él haga algo, que Él nos dé esa orden y nosotros cumplirla. Si tú te dispones a servirle, Él se va a encargar de ti. Tú te encargas de las cosas de Dios y Él se encarga de tus cosas. Hay un grave problema con el cristianismo de hoy, como dijimos al comienzo. Tan solo buscamos a Jesucristo por un milagro y eso es todo. Y por eso, aunque lleva muchos años de cristiano, vive lamentándose, quejándose, renegando, la vida le sigue igual, nada a cambio ha sucedido en su vida, porque simplemente no ha sido ungido, no ha recibido de esa unción, no ha recibido de ese mandato, o al menos no es consciente de ese mandato. Cuando nosotros tomamos la decisión de ser cristianos, es mucho más que solamente venir a calentar una silla. Cuando nosotros tomamos la decisión de servirle a Jesucristo, es mucho más que tan solo pertenecer a algún lugar. Es ser útil en las manos de Dios. Si tal vez tú dices, bueno, yo no tengo tiempo para ir a discipular a alguien en alguna casa, pero podrías tú en tu trabajo compartir, pero tú podrías en la calle compartir, y en cualquier lugar hablar de ese Dios maravilloso que transforma nuestra vida. En ese momento, cuando tú y yo estamos hablando de Cristo a otras personas, ¿qué estamos haciendo? Sirviendo. Y por lo tanto, nos consideramos ungidos de parte de Dios para eso. Vamos a mirar entonces algunos beneficios de un ungido. ¿Por qué es tan importante la unción? Y recuerda entonces que ungir, ¿qué es? Porque alguien podría preguntarte, ¿y qué es ungir? ¿Qué es ser un ungido? Un ungido no es más que alguien que ha sido apartado por Dios para su servicio. Cuando nosotros hablamos de ungir, estamos hablando de untar a alguien con aceite para delegarle una misión, para comisionarle una misión, para delegarle un mandato.
Y por eso, ¿qué decía el Espíritu Santo con respecto a Bernabé, con respecto a Saulo? Apártalos para la misión que yo tengo para ellos. Vamos a mirar entonces qué beneficios tú tienes y yo tengo cuando tomo la decisión de servirle a Dios. Primero, protección. Ahora vamos ya a Primera de Samuel. Vamos a mirar el capítulo 23. Primera de Samuel, capítulo 23. Versículos 26 y 27. Vamos a mirar allí cómo Saúl intentaba por todos los medios matar a David, y tú y yo que hemos estudiado la palabra ya sabemos qué es lo que pasaba. Ahí en el capítulo 23, versículos 26 y 27. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Y ya nos damos cuenta que Saúl, aunque ya tenía a David rodeado para matarlo, y ya estaba seguro de que lo iba a matar, ¿qué pasó? Allá en el pueblo donde vivía Saúl fue atacado por los filisteos, e inmediatamente Saúl, ¿qué tuvo que hacer? Devolverse. Y no pudo matar a David. ¿Por qué no podía matarlo a David? Porque David era un ungido de Dios. Porque Dios lo había ungido para darle una misión, que él gobernara sobre Israel. Y por lo tanto, Saúl, aunque deseaba matarlo y aunque todo estaba listo para matarlo, no podía. Si tú y yo tomamos la decisión de servirle a Dios, muchos enemigos se van a levantar contra ti. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que ellos nunca podrán hacerte daño, tan solo porque tú eres servidor de Dios. Y Él cuida a quienes le sirven. Todos somos hijos de Dios. Hay gente que dice: no, es que yo soy hijo de Dios. Sí, eres hijo de Dios, somos hijos de Dios. Y nosotros tenemos hijos, y no sé si tú has mirado, porque con nosotros, por la gloria de Dios, no sucede lo que voy a decir, pero sí con muchas personas en la calle. Tienen hijos, y tienen una empresa. ¿Todos los hijos le sirven a ese padre en esa empresa? ¿Todos los hijos le sirven, inclusive ahí en la casa? No. Ahora, ¿por ese hecho dejan de ser hijos? No. Siguen siendo hijos, pero no les sirven. Siguen siendo hijos, pero inútiles. Y eso mismo pasa en el cristianismo. Hay muchas personas que dicen: es que cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, yo pasé a ser hijo de Dios. Yo no lo estoy discutiendo. Sí, tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, pero de ti depende si eres un hijo inútil o eres un hijo que le sirve. Y hay una gran diferencia. Digo yo, tú como humano y yo como humano, que somos no tan buenos, por el hecho de que uno de tus hijos sirve y el otro no sirve, ¿tú amas menos a uno que a otro? Tú como padre podrás decir: yo amo a todos mis hijos por igual, y eso es la verdad. Tú amas a todos tus hijos por igual, pero ¿tu apego es a todos por igual? No, no es lo mismo. Puedes amar a todos los hijos por igual, pero el apego no es por igual. Porque el amor se da por ese sentimiento que tú tienes de padre. Pero el apego, ¿por qué se da? Por la cercanía, por lo que Él puede hacer contigo, por el servicio que Él te presta. Entonces, podemos tener varios hijos, pero si todos te sirven, el apego es para todos. De lo contrario, no. Solamente ese apego es para aquellas personas que te sirven. Es más, y se benefician también de ello. Y yo siempre utilizo el mismo ejemplo. Si tú tienes varios hijos y tú dices el día en que vas al mercado a hacer tu remesa, tú les dices: vamos al mercado, y nadie de ellos quiere acompañarme, pero hay uno de ellos que te dice: mami, papi, yo voy contigo, toma la canasta y él te acompaña. Y tú vas por el mercado, vas por la plaza, es un día caluroso, lo miras a él y él tiene como deseos de un helado. ¿Qué haces con él? Tú le compras. Ahora, ¿a todos les llevas helado? No, pero esa persona que va contigo sí se beneficia de esa bendición, simplemente porque te está sirviendo, porque está contigo. Y eso mismo pasa con Jehová.
Para Jehová todos somos hijos. Jehová nos ama a todos por igual, pero a quien le sirve, obviamente que tiene más protección, porque estamos con él, porque ese es ese apego de él. Vamos a mirar otro ejemplo ya en el capítulo 24, en el versículo 3 y 6. Capítulo 24 de 1 Samuel, versículos 3 al 6. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los dos rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Mira lo que pasaba en ese momento. Dice que Saúl iba por ese camino, se sintió cansado, entró a una cueva a descansar, se acostó, y él no se dio cuenta que en esa cueva ¿quién estaba? David con todos sus hombres, estaban ocultos en ese lugar. Y muchos de los hombres de David, ¿qué le dijeron? Mira, Dios lo ha puesto en tus manos, mátalo, porque total Saúl estaba solo y estaban David y todos sus hombres. Hubiera sido fácil. Hubo un momento donde dice que David se acercó y su corazón, ¿qué sintió? Se turbó. ¿Por qué se turbó? Porque ¿será que David en algún momento en su corazón no contempló la posibilidad de matarlo? Él pudo pensar y él dijo: aquí está todo listo. Por eso dice que se turbó, él se sintió confundido, porque él dijo en algún momento: sí, aquí está fácil, los hombres le están diciendo, mátalo, el Señor te lo ha puesto. Pero llegó un momento donde David, ¿qué pensó? No, yo no lo puedo matar. ¿Y por qué no lo mató David? ¿Por qué no mató a Saúl? Porque era el ungido de Jehová. Porque Jehová ya lo había ungido a Saúl para que fuera rey, y por lo tanto Saúl iba a ser rey ¿hasta cuándo? Hasta cuando Jehová quiera, no hasta cuando David disponga. David pudo haber querido matarlo ahí en esa cueva, pero no podía. Así David hubiera querido matar a Saúl, no lo podía matar. Y la única razón, ¿cuál era? Que Saúl era ungido por Jehová. Le iba a prestar un servicio, que era gobernar su pueblo. Todo gobernante lo que hace es unificar el pueblo. Mira nuestra nación, con presidente vive problemas y dificultades de orden. ¿Cómo sería si no tuviéramos un presidente? ¿Cómo viviría la nación sin un presidente? Sería un caos. Muchos de nosotros que a veces no entendemos eso decimos: no, que quiten ese presidente. Si no hay presidente, sea bueno o sea malo, el país sería un caos. Que haya cosas que a ti y a mí no me agradan de él es otra cosa, pero se necesita que alguien gobierne, sea bueno o sea malo. El gobernante lo que hace es unir, y Saúl tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de Saúl? Gobernar esa región. ¿Para qué? Para que se mantuviera un orden. Ya el problema que Saúl tenía con David era aparte, pero Saúl tenía la orden de parte de Jehová de mantener en orden ese país para que no se acabe mientras llegaba David a gobernar. Pero David no podía hacer nada contra la vida de Saúl por la sencilla razón de que él era ungido, de que le estaba prestando un servicio a Jehová, de gobernar su nación. Si tú y yo somos ungidos y le servimos a Jehová, ¿qué vamos a tener entonces también? Protección. Entonces mira que Saúl no podía matar a David porque era David ungido, y David no podía matar a Saúl. ¿Por qué? Porque también era ungido. Los dos eran ungidos por Jehová, por lo tanto ni el uno ni el otro se podían matar, ni el uno ni el otro podían acabar con la vida del otro.
Y eso mismo pasa si tú y yo tomamos la decisión de servirle a Jehová. Una cosa es que nosotros vengamos simplemente a esperar un milagro. Otra cosa es que nosotros tomemos la decisión de servirle a Dios. De decirle, yo presto mi casa para hacer un grupo de oración. ¿Hay que estar haciendo? Sirviendo. Tal vez tú podrás decir, bueno, yo no voy de casa en casa, yo no he podido evangelizar de esa forma. Ah, bueno, si has tomado la decisión de prestar tu casa para un grupo de oración, ahí ya le estás sirviendo a Dios. Saúl estaba sirviendo a Dios tan solo con gobernar esa nación. Hágalo bien o hágalo mal, él estaba sirviendo a Dios. Y por eso Dios también protegía a Saúl, aunque era enemigo de David. ¿Tú le estás sirviendo a Dios? Muchas veces tenemos la oportunidad de hacerlo y no lo hacemos. Hay devocionales. Cuando tú sales del culto, y ahí están gratis. Siempre hemos dicho, si tú tienes algo con que contribuir, hazlo. Y si no, llévalo gratis el devocional. Cuando tú tomas la decisión de coger uno de esos devocionales y entregárselo a alguien en las manos, en la calle, ¿qué estás haciendo ahí? Sirviéndole a Dios. Porque Dios a través de ese devocional puede transformar la vida de esa persona. No necesitas ni hablar siquiera, simplemente coger el devocional y dárselo a alguien. Cuando tú tomas la decisión de coger un plegable de los que nosotros distribuimos cada mes, simplemente lo tomas y lo tiras debajo de una puerta, ¿qué estás haciendo ahí? Sirviéndole a Dios. Porque Dios a través de ese plegable puede transformar la vida de otra persona. Ese plegable, guardado aquí en las cajas donde los tenemos almacenados, ¿para qué sirve? Para nada. Ese devocional, amontonados ahí en ese escritorio, ¿para qué sirve? Para nada. Para tres cosas. Para nada, para nada y para nada. Esos plegables, esos discipulados, esos devocionales cobran vida en el momento en que tú tomas la decisión de tomar uno de ellos y regalárselo a alguien. Ahí tú estás sirviendo. Y en el momento en que tú te conviertes en alguien que le sirve, automáticamente, ¿qué es lo que tenemos de Jehová? Protección. Él te protege, Él te protege. No quiere decir que no hayan enemigos. Mira que Jehová, por servirle a David, a Jehová, le quitó la persecución de Saúl. Igual él tenía que sentir la persecución, ir por el desierto, meterse a cuevas, pero tenía la certeza de que su enemigo nada le podría hacer. El hecho de que tú y yo le sirvamos a Jehová no significa que no vayamos a tener problemas o que tal vez no nos vayamos a enfermar. La única diferencia es que aún así tengamos los problemas que tengamos, la protección de Dios va a hacer que no seamos dañados, que no nos desesperemos y que no tomemos malas decisiones. Esa es la protección de Dios. David y Saúl eran ungidos para gobernar, por lo tanto tenían la protección de Dios. Los dos no podían hacerse daño, ni el uno ni el otro, porque Dios los cuidaba, porque habían sido ungidos. Segundo, ¿qué es lo que logramos? Provisión de parte de Dios. Nosotros decimos, Señor, yo quisiera servirte, pero no tengo. Ah, bueno, no has confiado entonces en Él, porque si tú y yo confiamos en Él y le servimos, el que se encarga de darnos la provisión es Él. A veces nosotros decimos, Señor, yo quería ir al culto, pero es que yo no tenía un peso para ir. Ah, bueno, si hubieras dispuesto tu corazón y de verdad hubieras hecho el propósito de ir al culto, de seguro que Dios daba la provisión. Pero como a veces nosotros nuestra fe no nos alcanza porque ponemos primero el pretexto y por eso decimos no poderlo hacer. Provisión, ahí en Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 3. Lucas 9 del 1 al 3. Hay un título que dice ahí en el capítulo 9. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Misión de los 12 discípulos. Comenzaría ya el trabajo de los discípulos, la misión que tú y yo también recibimos de evangelizar. ¿Qué dice ahí del 1 al 3? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, ¿qué les dijo? No toméis nada para el camino,
ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. ¿Por qué? Porque el que se encargaría de todo eso, ¿quién era? Dios. Yo te envío a que vayas, evangelices, discipules, vayas, ores por los enfermos. Y no te preocupes, en última cambia esa palabra de no lleves por no te preocupes. ¿Por qué? No te preocupes por dinero, no te preocupes por ropa, no te preocupes por lo que vas a llevar. ¿Será que Dios nos iba a hacer morir de hambre? No. Él dice, ustedes vayan, prediquen el Evangelio y no se preocupen por llevar dos túnicas, no se preocupen por llevar dinero, no se preocupen por llevar pan. No es que los iba a matar de hambre, sino que quería que ellos confíen y dependan de Él. Vayan, prediquen, evangelicen, oren por los enfermos, echen fuera demonios. Y no se preocupen por el dinero, no se preocupen por llevar pan, no se preocupen por nada de eso. Esa mañana eso es lo que te dice a ti y a mí. Yo quiero que ustedes vayan, discipulen, evangelicen, compartan y no se preocupen por el dinero. Porque de eso me encargo yo. Solamente dispóngase. Señor, yo quiero disponer mi casa para ti. Mira que conozco testimonios de personas que vivían en casa muy humilde, una habitación muy humilde, y ellos decían, yo quisiera prestar mi casa, pero es que está tan feita, pero tan solo se puso su corazón. Y cuando nosotros empezamos a ir, ahora empezaron a cambiar pisos, empezaron a arreglar. Y esa persona nos decía, y cuando nosotros no hacíamos eso de servir a Dios, nunca habíamos podido arreglar la casa. Años con nuestra casa y nunca la habíamos podido arreglar. Pero cuando tomamos la decisión de prestar esta habitación para el servicio de Dios, empezó a llegar. Y ahora tienen una casa muy bonita, una casa muy elegante, con pisos bien arreglada, y antes no tenían. ¿Quién provió para eso? ¿Quién dio la provisión? Dios. Por eso Él les dice a sus discípulos, vayan, evangelicen, discipulen, oren por los enfermos, pero no lleven pan, no lleven dinero, no lleven nada, porque de eso me encargo yo. Y eso es la unción. Si Dios te ha ungido para servir, sírvele. De lo demás no te preocupes. Solamente dispone tu corazón para hacerlo y del resto se encarga Dios. Pero si tú lo crees, si yo lo creo. Jehová se encarga de sus siervos. Ahí en Filipenses, miramos Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. ¿Qué dice ahí? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá todo, que dice, lo que les falte. Alguien podría decir, no, pero es que se está hablando desde lo espiritual, de la palabra. Sí, ahí dice solo eso. Ahí dice que Él suplirá, ¿qué? ¿Cuántas cosas? Todo lo que les falte. Todo lo que les falte, mi Dios les va a suplir. Todo lo que necesiten, Él se los va a dar, porque simplemente ha tomado la decisión de servirle a Dios. Ahí en el mismo Filipenses 4, 12, dice algo: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Cuando dice Jehová que Él se encarga de la provisión, no significa que nos van a dar todo, que nos sobre y que podamos derrochar. Significa que nosotros vamos a vivir bien en cualquier circunstancia en la que nosotros tengamos que vivir. Y por eso Pablo, ¿qué dice? Aunque Pablo Dios le sustentaba y le proveía todo, Pablo dice algo: yo sé vivir como, dice, bien cuando tengo, y sé vivir bien cuando no tengo. Yo no tengo problema para eso. Eso es la verdadera prosperidad y esa es la verdadera provisión de Dios. A veces nosotros nos hacemos cristianos y pensando en esas promesas, y cuando no nos empieza a sobrar todo, entonces nos enojamos con Dios y decimos, pero no decía que Él iba a proveer. Sí, Él va a proveernos para todas nuestras necesidades, pero muchas de esas cosas que nosotros creemos que es nuestra necesidad, en verdad no lo es. ¿Cuántas cosas nosotros le hemos pedido a Dios que en verdad
no necesitábamos. Habían otras cosas prioritarias, habían otras cosas mejores que nosotros dejamos de recibir simplemente porque nos empeñamos en que Dios nos dé algo. ¿Cuántas cosas tú has recibido y después de recibirlas te das cuenta que en verdad no era tan necesario, que había otra cosa que era más necesaria todavía? Hay gente que se empeña en tantas cosas. Señores, que yo quiero, si tú tienes un carro y lo puedes sostener, qué bueno. Pero hay personas que dicen, es que yo quiero un carro, señora, quiero un carro último modelo, y cuando Dios se lo da, se da cuenta que no tiene para los impuestos. Se da cuenta que no tiene para seguir costeando los gastos que genera ese vehículo. Y se da cuenta, por otro lado, que necesitaba casa. ¿Qué era lo prioritario? La casa. El carro no te da para casa, porque el carro se va depreciando. Cada vez el carro se va no solo deteriorando, sino que su valor ya no es el mismo. Tú lo compraste en 30 millones de pesos y al mes ya lo quieres vender, lo puedes vender en 40, lo tienes que vender por debajo del precio que tú lo compraste. Significa que se va depreciando y se va devaluando. Por lo tanto, y en cambio la casa, ¿qué sucede? Tú la compras en 30 millones de pesos y cuando tú la vas a vender, ¿la vendes por debajo del precio? No, eso sí se ha valorizado. Una casa se valoriza, un vehículo no. ¿Qué era lo prioritario? Pero como yo estaba empeñado en pedirle a Dios que tenía que ser un carro, Dios te da el carro. Pero mira que habían otras cosas que eran más urgentes en tu vida, pero que simplemente no esperaste la voluntad de Dios. Por eso Él dice que Él nos da todo lo que necesitamos, mas no nuestros caprichos. Él nos da lo que en verdad nosotros necesitamos para nosotros crecer y funcionar. Ahora, si nosotros nos seguimos empeñados en insistirle a Dios, Él, por su misericordia, termina dándonos cosas que después nosotros nos lamentamos. ¿Qué cosas le estás pidiendo? Dios te va a proveer. Si tú tomas la decisión de servirle a Dios, Él va a dar la provisión. Eso es lo que Él nos está diciendo, y esa era la unción. Y mira que comenzamos con algo importante, la protección de Dios. Saúl era ungido de Dios, por lo tanto, ¿qué recibía? Protección. David, que era ungido, por lo tanto, ¿qué recibía? Protección. Los dos recibían protección, porque eran ungidos para una misión. Los dos tenían que gobernar la nación de Jehová. Y miramos otro tipo de unción con los discípulos y con todo aquel que hemos recibido de parte de Dios esa gran comisión de llevar la palabra. Si tú tomas la decisión de servirle a Dios, Él se encarga de la provisión. Simplemente tú tomas esa decisión. ¿Cuántas personas dejan de servirle a Dios y dicen, yo quisiera ir a discipular a otra persona en el otro barrio? Pero de antemano, en su boca, ¿qué palabra tiene ya? Pero es que yo no tengo con qué. Y recuerda que las palabras, ¿qué es lo que decimos que tienen? Poder. Sino que como nosotros nos acordamos de eso solo cuando nos conviene. Si tú estás convencido de que las palabras tienen poder y cada vez que tú tienes que ir a discipular a alguien, tú dices, lo que pasa es que yo no tengo ni siquiera para comer. Ah, bueno, eso es tu fe, eso es lo que tú crees, por lo tanto eso es lo que tú vas a recibir. Pero ¿qué tal si nosotros cambiamos y decimos, Señor, yo quiero ir a discipular, el lunes tengo que ir a una casa de oración, no sé de dónde voy a conseguir, pero yo sé que tú me vas a dar. El todo es que yo voy a estar en esa casa. ¿Qué va a pasar el lunes? Dios va a dar la provisión. Y si no es para dinero, alguien te va a decir, ¿a dónde es que va a ir? A tal parte. Si quiere, lo llevo. Y te va a llevar. Pero simplemente si le creemos a Dios. Eso es lo que está diciendo. Sírvele y de la provisión me encargo yo. Yo me encargo de lo demás. Tercero, Dios habla por nosotros. Si tú tomas la decisión de servirle a Dios, no te preocupes de qué vas a hablar, porque esa es otra limitante que muchas veces nosotros tenemos. ¿Y qué voy a hablar si yo no sé hablar? ¿Y de qué voy a hablar si a mí me da miedo? ¿Y de qué voy a hablar si yo no me sé la Biblia? ¿Y de qué voy a hablar si yo todavía no me he discipulado lo suficiente? ¿Qué nos dice ahí en Mateo 10:20? Mateo 10:20.
porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla, ¿qué dice? En vosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo Él? Es que no son vosotros los que hablan. ¿Quién es el que habla? El Espíritu de Dios que está en nosotros. Y yo lo debo creer, porque muchos de nosotros dejamos de servirle a Dios por ese complejo y por ese temor. Es que yo no sé hablar, es que a mí me da miedo hablar. Ah, bueno, es que tú no vas a hablar. Y entonces, en ese entonces sucedía lo mismo. Yo quiero servirle a Dios, pero a mí me da miedo hablar. ¿Y qué les dice? Tú no eres el que va a hablar. El que va a hablar es el Espíritu de Dios. Solo tú lo debes creer. Y solamente tú y yo lo que hacemos es prestar nuestro cuerpo y nuestra boca. El resto lo hace Él. Y no sé si a ti te ha pasado, cuántas veces nosotros hablamos con alguien acerca de Dios y muchos de nosotros nos vamos gozosos del mensaje que le dimos y nosotros mismos nos preguntamos, ¿yo cómo hice para hablar eso si yo de eso no sabía nada? Y esa persona se va tan agradecida, te abraza, te besa y te dice, qué palabra de bendición, y tú dices, yo no sé qué fue que dije. Es más, y después tú te pones a acordar, ¿y qué fue que le dije? ¿Qué fue que le dije y no te acuerdas? Entonces que esa persona te dice que le has dado una palabra de bendición, aunque tú tratas de echar memoria y no te acuerdas. ¿Por qué no te acuerdas de lo que hablaste? Porque no fuiste tú el que habló. Porque el que habló es el Espíritu de Dios en ti. ¿Pero qué tuviste que hacer tú? Simplemente disponerte y abrir la boca. Dejar que el Espíritu de Dios hable. Creer en eso. Dios quiere que tú y yo le sirvamos. Si tú y yo tomamos la decisión de hablar, el que va a hablar es el Espíritu Santo. Pero a cambio, ¿qué tenemos? Protección, provisión. Ya va a darnos la provisión. Él va a darnos lo que nosotros queremos. Hay personas que han dicho, Señor, yo quisiera servirte, pero no tengo con qué movilizarme. Si tú me das el medio, yo lo hago. Pero menos lo pensó. Compró moto. Lástima que muchos de ellos, después de tener la moto, se olvidaron. Que Dios se la dio fue porque un día hizo una promesa. Y le dijo, Señor, si tú me das una moto, yo voy a discipular, yo voy a evangelizar. Ya les dio la moto y otros han dicho, Señor, si tú me das un vehículo, si tú me das un carro, yo me encargo de ir a discipular. Ya les dio el carro y se han olvidado. Pero si tú y yo nos disponemos, Dios nos da la provisión, Dios nos da los medios. ¿Sabes por qué muchas personas viven hasta ahora orando por un buen salario y nunca lo han recibido? Porque simplemente tampoco han hecho ese convenio con Dios. Decirle, Señor, si tú me das un buen salario, yo prometo servirte. Pero a veces no lo hacemos, porque no le creemos. Y entonces mira algo tan importante: si tú tomas la decisión de servirle a Dios, simplemente deja que Él habla por ti. No busques ese pretexto, no busques pretextos. El problema es que nosotros siempre vivimos de los pretextos. Y no solamente en lo espiritual, en lo secular. ¿Por qué hay tanta gente que vive pobre? Porque siempre vive un pretexto. Es que yo quisiera estudiar, pero ya estoy viejo. Es que yo quisiera estudiar, pero no tengo dinero. Es que yo quisiera estudiar, pero no, ya eso no es para mí. Y por eso se han perdido grandes oportunidades. Hay empresas que Dios las utiliza para bendecir a sus hijos, a sus ungidos. ¿Y sabes qué hacen esas empresas? Le dicen, si usted no sabe hacer nada, yo le enseño. Venga. Eso, ¿quién lo está haciendo? Dios. Y lo único que Dios quiere es lo que necesita de nosotros. Que nos atrevamos. Que nos atrevamos. Pero nosotros inmediatamente sacamos las excusas. Pero si yo no puedo, es que eso no es capaz, es que si no estudié cuando era joven, es que si no aprendí cuando era joven. Y Dios, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es que no eres tú. Si tú te dispones a hacerlo, es el Espíritu Santo en ti que te va a hacer aprender. Es el Espíritu Santo en ti que va a hacer que tú puedas hacer eso que quiero que hagas. Y a veces nosotros nos limitamos, Señor, es que yo cómo puedo aprender si yo soy duro para entender. Es que no eres tú. No eres tú, ni el que va a hablar, ni el que va a estudiar. El que lo va a hacer, ¿quién es? El Espíritu de Dios en nosotros. Simplemente que Él quiere usarte, simplemente que Él quiere utilizar esos medios que Dios nos da. Cuarto y último punto de lo que Dios hace en la vida de una persona apartada para el servicio: Él nos da fortaleza. Ahí en Isaías 41:10.
Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué nos dice ahí? No temas, porque soy yo quien te sustenta y soy yo quien te fortalece, soy yo quien te da esas fuerzas. Y le está diciendo a un pueblo que tenía las mismas excusas de nosotros. Señor, pero es que yo estoy cansado. Señor, pero es que yo tengo muchos años. Señor, pero es que yo no puedo. ¿Y qué le dice Jehová? No tengas miedo, porque yo soy el que te sustenta. Yo soy el que te va a dar fortaleza. Yo soy el que te voy a dar la inteligencia. Yo soy el que te voy a dar palabras en tu boca para que hables. Todo lo que nosotros hagamos, ¿de quién depende? De Dios. Lo único que Él necesita es que tú y yo dispongamos. Lo único que Él quiere es que nosotros seamos capaces de decirle: Señor, cuenta conmigo. Yo no tengo dinero, pero si tú me quieres usar, yo sé que tú me vas a dar. Señor, cuenta conmigo. A mí me da miedo hablar, pero si tú quieres que yo hable, bueno, entonces tú pondrás palabras en mi boca. Señor, yo de la Biblia no sé lo suficiente, pero yo quiero servirte. ¿Sabes por qué tú y yo muchas veces no hemos sido útiles en las manos de Dios? Porque no confiamos en que todo lo hace Él. Aquí vemos la unción, entonces, viviendo bajo la unción. Solamente déjate ungir, simplemente déjate apartar para Él, para tu servicio. ¿Ungir qué es entonces? Ungir es untar de aceite para una misión, para delegarle algo, para mandarlo a una misión. Miramos ejemplos entonces de esa misión y miramos ejemplos de protección. Quedémonos esta mañana con algo importante, y es que si tú y yo tomamos la decisión de servirle a Dios, vamos a tener ¿qué cosa? Protección. Y dentro de esa protección está todo. Protección de tu hogar, protección de tus hijos, protección de tu familia, protección en tus finanzas. Por eso dice: yo te proveo. Protección en cuanto a quitarte todo ese tipo de complejos, a quitarnos esos complejos. No es fácil hablar cuando no estamos acostumbrados a hacerlo, pero esta mañana sí nos queda algo claro, que no eres tú, que no soy yo el que habla. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. Solo disponte a hacerlo. No te preocupes por los medios, porque si tú aceptas la misión, Él se encargará. Yo siempre comparo esto como esos programas de televisión de Misión Imposible. ¿Sí han mirado eso? ¿Cuántos recursos de su bolsillo ponen estos agentes? Nada. ¿Quién se encarga de todo eso? La entidad que los contrata, ¿cierto? Este organismo de seguridad. ¿Qué les da a ellos en cuanto a su vestimenta? ¿Sí mira usted cómo andan los de Misión Imposible y eso? Desgreñados, sucios. Ellos andan bien vestidos, lo mejor en tecnología, lo mejor en todo, porque pertenecen a la mejor empresa de espías, ¿sí o no? Y si nosotros decimos pertenecer a lo mejor, que es Jehová, con mayor razón. Por eso es que dice: simplemente acepta la misión que yo te estoy enviando, simplemente acepta que yo te unja para que me sirvas. Y en el momento que tú y yo le decimos: Señor, yo quiero servirte. Qué bueno que esta mañana tú y yo pudiéramos decirle en la oración: Señor, cuenta conmigo, yo quiero servirte. Señor, haz algo en mí. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo sé que tú vas a hacer algo en mí. No sé con qué lo voy a hacer, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Y aquí como iglesia sí que somos ejemplo de eso y hemos visto la bendición de Dios. No sé cómo vamos a arreglar este local, pero tú lo vas a hacer. Y Él ha terminado dando el resto que faltaba. Solo disponte y el Señor lo va a hacer. Si Dios te ha seleccionado para que le sirvas, ya eres un ungido. Y si te dispones a trabajar para la obra de salvación, tendrás la protección de Dios. Y por muy duras que sean las pruebas que tengas que pasar, Jesucristo nunca te va a desamparar. Servir a Jehová no significa tampoco que sea fácil. Pertenecer a esa película de Misión Imposible es fácil para ellos. No es fácil, son misiones difíciles, pero ellos tienen el respaldo de esa empresa. Tienen el respaldo de esa institución, por muy difícil que es la misión que ellos tienen que hacer. ¿Y sabes qué hace? ¿Qué nos convierte en alguien importante a esos agentes de esa institución? Que las misiones son difíciles y que cualquiera no las podría hacer. Eso les convierte en importantes. De lo contrario no tendrían ninguna diferencia.
No por discriminar, sino solo por comparar la dimensión entre las dos cosas. ¿Es lo mismo una agencia de seguridad de celadores a una agencia de seguridad del Estado como los de esa Misión Imposible? No es lo mismo. Los riesgos no son los mismos. La misión no es la misma. Por lo tanto, los ingresos, los salarios y la protección tampoco es la misma. Y eso mismo pasa con Jesucristo. Esta mañana no puedo decirte que servir a Jesucristo es fácil. No es fácil. Por eso la protección es muy elevada. Por eso es que Dios dice, no te preocupes, solo toma la decisión de servirme. De lo demás me encargo yo. De tu seguridad, de tu protección, de la provisión, de hablar por ti, de prepararte, de todo eso me encargo yo. Toma la decisión de servirle a Jehová esta mañana y vas a ver la diferencia. Y vas a ver cómo Jehová se encarga de ti, de tu familia y de toda tu vida. Amén. Amén. La gloria del Padre.